bendiciones para cada uno de ustedes. Damos gracias al Señor por esta nueva oportunidad y por esto que nos convoca el día de hoy. Ponemos delante de nuestras vidas y le invito a que en los próximos minutos pueda usted tener este tiempo en un momento de verdad de concentración, de atención por todo lo que vamos a desarrollar en la próxima hora. Hicimos esta convocatoria no con un ánimo propio, sino escuchando al Espíritu Santo, la voz que se está soltando para este tiempo, y es una voz que está diciendo no solo a su iglesia, sino a todo un territorio sana, vive a mi manera. Y queremos ser sensibles a eso, de no ser fieles a un culto, no ser fieles a una reunión y a una estructura, sino aquello que el Señor desea. Así que en esa atención le invito a que pueda poner su mejor sacrificio, que es la atención. ¿De acuerdo? Así que oremos juntos para continuar en este tiempo y decimos amén a lo que se ha proclamado en la alabanza. La sangre de Jesucristo nos sanó, la sangre de Jesucristo nos salvó, nos redimió. Padre, gracias por esta oportunidad. Ponemos nuestras vidas enteras delante de ti, listas para seguir contemplándote y para contemplar tu voluntad y al hacerlo poder comprenderla. Nos sentamos a la mesa creyendo tu directriz para este tiempo, donde nos llaman, Señor, a descansar de nuestras obras para entrar en tu reposo. Ponemos nuestros corazones delante de ti, Dios nuestro, y nos unimos como uno solo en Cristo. La unidad que solo puede dar el Espíritu Santo. La unidad de Cristo, quien reunió en sí, en su carne, reconcilió todas las cosas por su sangre, son reconciliadas y unidas todas las cosas en Cristo. En esa unión es la que nos podemos unir. No hay otra unión que aceptamos. No hay otra voz a la que respondamos. No hay otra mesa en la que queramos participar. Y por eso, Señor, aquí estamos. Damos gracias a tu nombre. Damos gracias a tu provisión de este tiempo. Y damos gracias por cada persona llamada y por cada persona que responde. Para que juntos, Señor, podamos hoy colaborar contigo y venga tu reino y hágase tu voluntad aquí, ahora, como en el cielo. Gracias, Padre. Nos unimos a tu voluntad, a tus deseos. En reposo nuestra alma también, dejando a un lado toda distracción. También dejando a un lado todas las cargas y problemas y angustias mentales, angustias del alma y aún los dolores del cuerpo. Poniendo delante de ti toda nuestra confianza y toda ansiedad y desechando el afán en este día. En el nombre de Jesús, gracias porque solo tú dispones y abres nuestros corazones para esto. Recibe la alabanza, recibe todo sacrificio de alabanza y recibe toda honra. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Nuevamente damos la bienvenida a cada uno de ustedes, hermanos o amigos del MYS que nos están viendo en vivo o que seguramente nos está viendo en diferido. El Señor le bendiga y le anime. Vamos a tener hoy un tiempo diferente. Generalmente damos una palabra para la semana para que podamos inquirir en ella, pero hoy vamos a tener un tiempo especial que quiero a continuación explicarles. Vamos a tener 5 tiempos diferentes. El primero voy a dar una introducción y contextualización de por qué la convocatoria de hoy, por qué ese título de Sanando una herida de 40 años en la nación de Colombia, porque el libro rojo, quiero hacer una contextualización al respecto. Segundo, vamos a soltar 2 palabras de sanidad por las 2 tragedias que hace 40 años pasaron aquí en este territorio colombiano. Y como sé que nos ven de otras naciones, en Venezuela nos ven, que usted pueda también unirse al cuerpo de Cristo, porque ocupamos un territorio físico, pero no es nuestra verdadera ciudadanía.
Nuestra ciudadanía está en los cielos y como tal no somos extranjeros allí. Tenemos una misma nacionalidad. Pero mientras estamos aquí en la tierra, tenemos un territorio que ocupar y ese territorio ser instrumento de bendición, de paz, de sanidad. Así que damos gracias al Señor por las que nos ven de otras naciones. Tercero, vamos a tener un tiempo de alabanza donde juntos, con una alabanza muy conocida, vamos a proclamar el poder de la sangre de Cristo. Cuarto, vamos a tener el tiempo de compartir la cena y vamos a orar por esto. Y por último, vamos a soltar una palabra de bendición para Colombia, una palabra profética, suelta no solamente para estos dos acontecimientos de sanidad, sino para toda la nación. Muy bien, teniendo claro el propósito de la reunión de hoy, entonces vamos a comenzar. Ruego al Espíritu Santo esté en medio de nosotros mostrándonos sus obras. Nosotros como iglesia de Cristo tenemos la capacidad de andar en la fe por el nuevo nacimiento que hay en nuestro espíritu. Y al hacerlo, no andamos por vista. ¿Por qué menciono esto? Porque usted seguramente ha estado orando por Colombia, está orando por sus hijos o cualquier situación. Y con sus ojos muchas veces no ve los resultados simultáneamente. Pero nosotros no andamos por vista, sino por fe, por lo que se está moviendo en el corazón de Dios, por lo que se sufre en los aires. Ciertamente vemos el sufrimiento terrenal también, pero también vemos lo que se sufre violencia en los aires. Esa violencia también nosotros atendemos, porque el producto de esa violencia es lo que se desata sobre la tierra. Eso está escrito en su palabra. Así que sobre esa tensión nosotros estamos y en esa capacidad estamos funcionando o debemos funcionar como iglesia. Muy bien. Siempre cuando Dios quiere actuar en un territorio para juzgar una nación o para dar avance a sus propósitos, nunca Dios ha querido hacerlo solo. De hecho, incluso en el principio, nunca el Padre dijo, voy a hacerlo solo. Trabajó en equipo y dijo, hagamos al hombre, ¿cierto? Y trabajó en equipo. Y así sigue trabajando el Señor. Cuando Él quiere dar un avance o va a pasar algo en alguna nación, es muy extraño que Él se quede callado y lo haga solo. No, Él tiene una corte de ángeles, tiene una corte celestial donde va a la iglesia y le anuncia a los suyos, a su pueblo, a su gente, a una familia o a un hombre en particular lo que va a hacer. No tendría que hacerlo, pero Él lo hace. Hace conocer su voluntad y anunciar sus tiempos. De hecho, su palabra nos anuncia muchos tiempos que están pasando, que ya se cumplieron, y también los que vendrán. Entonces, recordemos, por ejemplo, para desarrollar lo que les acabo de decir, como Adán fue la condición de un hombre que ocupaba la tierra, lo que trajo la maldición a la tierra. Dios seguía siendo bueno, Dios seguía teniendo grandes planes para el huerto donde los puso y demás. Pero fue el hombre, el administrador, quien tuvo la responsabilidad de responder y mantener la bendición sobre ese territorio. Cuando Dios quiso traer y bautizar la tierra y comenzar de nuevo, Él miró toda la tierra y en toda la tierra había solo un hombre que temía a Dios, Noé, cuyo nombre significa descanso. Y Dios pudo descansar en él su voluntad y decir, bueno, contigo y tu familia, solo 8 personas van a ser salvas. Y construye un arca y usted conoce muy bien la historia. Y Dios se apoyó en él para todo lo que iba a suceder en la tierra. Luego conocemos también a un Abraham con la famosa historia de Sodoma y Gomorra. Dios quiso hacer de él su amigo y consultarle lo que iba a hacer. ¿Lo recuerda muy bien? Y es con Abraham quien conversan y empiezan a hacer un trato, si hay 50, si hay 40 justos, no lo hagas. Y en esa negociación Dios hace que el hombre entre. Y ese es el corazón del Señor, que seamos una gente de bendición, que catalice la voluntad del Señor y podamos decir, Señor, extiende tu misericordia, danos un tiempo más y podamos tener una relación no mecánica, no determinista con Él, sino una relación donde nuestra condición afecta su brazo de amor.
Con José, Dios va a usar a este hombre en una potencia mundial para que a través de su administración venga bendición sobre su territorio y provisión sobre toda la tierra. Con un solo hombre. Recuerden al mismo Señor Jesucristo con su primer misionero. ¿Lo recuerdan? ¿Quién fue el primer misionero que cuando Jesús estaba en carne, quién fue el primero que él envió? No fue a uno de sus discípulos. Fue un endemoniado que a los ojos de él era su primer misionero. Un evangelio nos dice que era un endemoniado, otro evangelio nos dice que eran dos. Una o dos personas fueron las primeras que Dios envía para que el evangelio vaya. Y estos hombres o este hombre pueda evangelizar, un solo hombre, 10 ciudades. Y luego pueda venir el avivamiento en Decápolis, en esas 10 ciudades. Al principio, cuando vieron que el Señor hizo esa liberación y bendición para esos endemoniados, fue una bendición para él, pero el territorio no los quiso. Sin embargo, este hombre entró por Jesús. Aunque él quiso seguirle, Jesús le dijo, no, te necesito allá. Ábreme campo, prepárame el camino para que luego yo pueda entrar, y luego va a suceder el gran avivamiento en la Decápolis y la multiplicación de los panes y demás, pero a causa de un o dos hombres que estuvieron allí abriendo territorio para el Señor. También vamos a ver cómo el Señor va a usar a una mujer aparentemente enemiga de los judíos, enemiga de Dios, una mujer samaritana. Y ella va a ser la primera persona a quien Jesús se revela como el Mesías, y también va a dar el evangelio a toda esa ciudad, una sola mujer. Y la voz de una mujer que en ese momento no se valoraba, y menos con la reputación que ella tenía, pero bastó con esa voz, con una sola, para que luego él fuera recibido y querido en Samaria. Ni se diga del apóstol Pablo, como fue usado para evangelizar Europa. Una mujer, la primera creyente en Europa, fue Lidia, una comerciante de telas púrpuras, que nos abre la palabra, y ella fue la que abrió el evangelio, la puerta para todo Turquía, por ejemplo. Ni se diga de lo que Dios va a hacer con los apóstoles, con Pedro, con Juan, con Andrés, evangelizando Etiopía, la India y demás. ¿Por qué les menciono todos estos ejemplos del Antiguo y Nuevo Testamento, de que Dios usa pequeños grupos o una o dos personas nomás? ¿Por qué? Por varias razones. La principal es que no toda la comunidad está dispuesta a hacer una medida de justicia. No todos tienen una apertura de corazón. Cuesta obedecer, cuesta seguir al Señor. Y de toda esa gran masa hay una masa madre, hay un remanente. Están dispuestos a decir sí al Señor. Donde tú quieras, yo iré, yo predicaré. No fue que el endemoniado gadareno luego después se puso a tener su propio negocio, y no, se habla de cómo ellos fueron impactados por el Señor, y que ellos ocuparan un territorio significó algo, que ellos fueran a algún lugar significó algo. Y ese es el mensaje, que tú y yo ocupemos un territorio colombiano significa algo o no. La tierra va a responder a que hayan cristianos, que haya gente de luz en una ciudad, por supuesto, como también la tierra va a responder a que haya oscuridad o tinieblas en un lugar. Entonces, la razón por la que se ve en la Biblia que son grupos pequeños es precisamente por eso, porque son los pocos que acuden al llamado. Muchos son los llamados y pocos los escogidos, no porque Dios escoja pocos, porque pocos acuden al llamado. Y esos pocos se necesita que anden como Noé, como José, como Abraham, en una medida de justicia, de entrega al Señor, de interés por sus asuntos, de interés por lo que Él está mirando, hacia donde apunte su mirada, poder apuntar. Y no es común andar en esto. Y en Colombia no es común esto tampoco. Me atrevo a decirlo porque hay un sinnúmero de templos, ya se los he hablado, los que son del MYS saben que soy insistente en el tema. Hay muchos templos, ministerios hermosos, preciosos. Sin embargo, no es suficiente para parar las tinieblas.
No es suficiente para que por lo menos un ministerio o un hombre o una pareja o un grupo de ministerios o un grupo de denominación, llamémoslo así, Dios pueda decir, con estos voy a parar las tinieblas. No, sino que lo que tenemos que hacer es enfrentar noticias y estar sanando y construyendo hospitales en lugar de prevenir las tragedias y parar las tinieblas. Y digo esto no con ira en mi corazón ni con enojo. Hace 15 días, un joven de una congregación se me acercó diciéndome que que estaba muy conmovido porque él quería evangelizar en el 31 de octubre, aprovechar esa noche para ir y predicar el evangelio, aprovechando la aglomeración de personas, pero que no pudo participar en su ministerio, porque su ministerio lo invitó a disfrazarse ese día como excusa de poder evangelizar. Es que es la manera de entrarle a la gente. Y este joven entendido no participó, por supuesto, y estaba buscando a quién adherirse y no pudo hacer finalmente nada esa noche. Cuando me comentó esto, sentí dolor en mi corazón porque esa es la historia de muchos ministerios en Colombia. Y van a ver que muchas de esas reuniones se llenan, acuden más, hay luces, hay shows, disfraces, los niños, para que reciban del Señor. Y eso es populista. Pero esa no es la voluntad del Señor. Porque con armas de tinieblas no se ganan a las tinieblas, ni a los que están en tinieblas. Es con las armas de la luz, no participando en obras que no traen fruto, no tomando sus armas, no vistiéndonos de ellos, no convirtiéndonos a ellos para que vengan. No, ese no es el evangelio. El evangelio es ser luz. El evangelio es ser sal. Y es la condición de que hay mucho templo, pero ¿cuántos son medida de justicia para que os pueda decir, con estos paramos las tinieblas, con esto esta nación no es tocada, con este hombre, con esta mujer es puerta de una ciudad, con este hombre es puerta de un continente? No es común. No es común conectarse a esas reuniones. Así que hay más efectividad en 10 que llevan luz a 5,000 que estén tibios negociando con el Señor. Dios necesita por lo menos 1, por lo menos 10 que estén allí. Así que estamos hoy convocados para participar de la mesa del Señor, y no voy a dar una enseñanza, como lo dije al principio, sino que a continuación, luego de esta contextualización, voy a entrar en detalle de por qué vamos a orar por sanidad en Colombia. Sería más fácil dar una predicación y cada uno para su casa y sigamos con nuestras vidas. Pero la conciencia que Dios quiere es que no se trata de ti, de que a ti te vaya bien, que este último mes te llegue la prima, que tengas buenas ventas. Esa no es la aspiración del Señor. Esas cosas están seguras en Cristo. Él dijo, no se preocupen por lo que van a comer, beber. Yo les voy a guardar. Si cuidan su cuerpo, yo les voy a dar sanidad, etcétera. Pero ¿para qué existe un ministerio como este virtual o con muchos otros presenciales? Es para que haya luz, para que haya sanidad, haya bendición en un territorio. De eso se trata a pesar de la oposición. Ahora bien, la cita de hoy estamos en lo siguiente. La iglesia es ese puente entre un mundo enfermo, necesitado del Señor, y un Dios todopoderoso que quiere revelarse a ellos. Sí, Cristo en la iglesia, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Ahora, hoy hemos sacado una cita, como cuando usted llama a su EPS y saca una cita y le dice, necesito una cita a pediatría para mi hijo, necesito, de acuerdo a la dolencia, la parte del cuerpo que le estoy viendo, se saca una cita, o al médico general, como sea, y a través de ese organismo que se llama EPS, lo contactan con un experto en la salud, ¿cierto? Bueno, la iglesia ha sacado cita de Colombia con el Padre, con el Señor Jesucristo. ¿A través de qué medio? De la sangre de Cristo, donde tenemos entrada al reino de Dios y a todos sus recursos. Así que nosotros hoy sacamos cita y vamos a presentar a Colombia con 2 heridas profundas que se respiran hoy, con nostalgia, con reflexión, con actos simbólicos, pero aún con heridas. ¿Por qué?
estos dos actos que vamos hoy a tratar con nuestro médico, el Señor Jesucristo, aún no han cerrado. La explicación es muy sencilla, porque solo hay uno que puede sanar el alma. El tiempo no cura las heridas. Ese famoso dicho es un mito. El tiempo cura las cosas. No, el tiempo hace que nos volvamos más resentidos si no se trata. Si no tratas tu herida, si no te limpias, si no te cubres, no va a sanar y eso va a ser cada vez más doliente y va incluso a crecer y a dañar. Así que las heridas deben tratarse y esas heridas del alma, del territorio colombiano, tanto físico, ¿sí? Entendiendo físico, naturaleza, ríos, aguas, aires, hay que tratarlos. ¿Y quién es el agente, la EPS que atiende eso? La iglesia de Cristo Jesús. Así que bienvenidos a este consultorio donde se va a encontrar nuestro Señor Jesucristo con la nación colombiana a través de la iglesia que ocupa este territorio en Colombia. Gloria a Dios por eso. Ahora bien, entremos en detalle. Son dos acontecimientos que se cumplen en este mes. La tragedia de la erupción del volcán Nevado del Ruiz, sepultando el municipio de Armero, allí en Guayabal, en Tolima, y la toma del Palacio de Justicia también una semana después, en el mismo año, mismo mes, donde por 48 horas, ustedes conocen lo que sucedió. Si están viéndonos de otra nación, les invito a que hay mucha información en el internet, en periódicos, revistas serias, al respecto de cómo fueron dos acontecimientos que marcaron a Colombia y cómo décadas siguientes van a haber otros conflictos. Pero hoy nos convoca esos dos acontecimientos. Y es importante que lo hagamos hoy. Usted sabe que Dios es un Dios de orden y de tiempos. Él no dice, no, hagámoslo mañana, hagámoslo en 3 meses, hagámoslo en 100 años. Él tiene tiempos marcados. De hecho, hay un tiempo señalado para su segunda venida, así como su primera venida fue en tiempos exactos. Hoy se cumplen entonces 40 años de esos dos acontecimientos. ¿Y por qué digo que es importante que lo hagamos hoy? Porque el 40 en la Biblia nos da un patrón. Y este patrón significa un cambio de temporada. Ojo con esto, cambio de generación. Los 40 años nos está hablando, por ejemplo, el diluvio universal, el que nombrábamos hace un instante con Noé. Duró 40 días y 40 noches lloviendo. ¿Por qué 40? Jesús ayunó 40 días y 40 noches antes de la activación de su ministerio público. La vida de Moisés, un profeta impresionante, fue dividido en 3 etapas exactas de 40, donde cumplió a cabalidad el propósito de Dios para liberar su nación. El ascenso de Jesús luego de resucitar, no lo hizo inmediatamente, fue luego de 40 días donde él estuvo predicando y haciendo más milagros y señales. El pueblo de Israel anduvo 40 años en el desierto, luego de vagar en la tierra prometida por sus pecados y su incredulidad, pero fue en el año 40 cuando ellos, por fin, a través del siguiente líder, Josué, pueden entrar a la tierra prometida, no antes ni después, sino en el año 40. Moisés pasó 40 días en el monte Sinaí, donde Dios le entrega los mandamientos, etc. El 40 nos está hablando de un tiempo que finaliza y comienza otro. Así que si amamos el lugar donde Dios nos puso y se están cumpliendo 40 años de estas dos tragedias, debemos presentar esto delante del Señor para que esta generación, este nuevo tiempo sea un cambio en el ADN de esta nación. De dejar de mirar la tragedia, de dejar de mirar esos acontecimientos con odio, con rencor o con nostalgia simplemente o reflexión y pasar a un tiempo de sanidad sobre todas las personas que son y están aún afectadas por esto. Ese es el meollo por lo cual estamos aquí. Vamos a decir que hay un cambio de tiempo y que ese nuevo tiempo, los heridos en su alma, los heridos por estas tragedias donde fueron afectados con familiares y todo lo que hay en noticias, vengan a sanidad y comiencen un nuevo tiempo y Colombia pueda conectarse con el ADN de la libertad, de las buenas noticias que hay en Cristo Jesús, que el luto es temporal en Cristo.
no es eterno, porque hay sanidad en él y porque todo está reunido en él. Así que periódicos, comunidades, universidades hacen homenajes el día de hoy. Esta semana estuvo lleno de homenajes en ese lugar y alrededor, y está muy bien, pero eso es lo máximo que puede ofrecer el mundo, el hombre. Actividades reflexivas, la resiliencia de Colombia, somos un país luchador, seguimos adelante, pero eso es como si le dijeras al enfermo, ánimo, tú puedes, hay grandes días vienen delante de ti, y el enfermo dice, sí, está bien, gracias, pero necesito curarme. ¿Quién puede entrar allá? ¿Quién puede entrar al fondo? Allí es donde aparece la iglesia. ¿Qué puede ofrecer la iglesia? La sanidad de Cristo Jesús. Ahora bien, quiero comentarles que esta semana la directora del ICBF entregó un libro que denominó el libro rojo al director del Archivo General de la Nación. Y en este libro está el compendio de documentos a mano y hojas a máquinas de escribir con los nombres de los niños que salieron de Armero. Así es. En ese libro entonces está el nombre de ellos y quienes los adoptaron temporalmente mientras aparecían sus padres, y muchas de esas adopciones fueron ya definitivas. En ese momento, quien daba las adopciones no era el ICBF, eran los juzgados, así que allí llegaron varios notarios, llegaron personas a mano con máquinas de escribir, y ¿quién se hace cargo de estos niños? E iban entregando de esa manera mientras iban pasando la tragedia, pero muchos de esos casos se quedaron así. Y ese compendio de documentos, hoy en día, lo que hizo el ICBF fue contratar a un restaurador de documentos para que limpiara esas hojas y se conservaran, y puede hacer este libro una inspiración. Y esta semana decían nostálgicamente como ellos le preguntaban al libro y ellos les daban respuestas, nombres de niños que aún están desaparecidos, bueno, en fin. Es hermosa esa historia. El caso es que hubo una orfandad masiva a partir de ese momento, y esa entrega pública que se hace, lo intentan hacerlo como algo reflexivo y como algo, como un aire para las familias que pueden ir y mirar eventos. Ese libro tiene 240 folios y se registraron ese día y en, bueno, esos meses, 179 niños allí. Ahora, eso es lo que puede ofrecer el hombre, y es hermoso. Pero como iglesia, aquí estamos para decirle a todas esas personas algo de parte del Señor. Y en este momento, quiero pedirle que en actitud de oración me acompañe por estas dos declaraciones que vamos a hacer a esas personas que aún siguen con heridas en su corazón y a ese legado de dolor histórico que hay, pero que hay una voz que se levanta no para nostálgicamente recordar, sino para decir que hay un presente de sanidad. Y en el nombre del Señor, voy a hacer estas declaraciones a nivel natural, pero también en el espíritu, convocando al ángel de Colombia, convocando a los ángeles del Señor para que vayan y ministren. Y el Espíritu Santo, en quien está moviéndose en su iglesia, en todo el territorio, use las bocas de sus ministros, de sus hijos, de sus siervos para sanar la nación. Lo que podemos decir de parte del Señor es lo que está escrito en el Salmo 139, verso 15 y 16. No fueron encubiertos de ti mis huesos, aunque en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Tus ojos veían mi embrión. Todos mis días fueron trazados y se escribieron en tu libro, y para él hubo un día entre ellos. Hay un libro para cada persona. Hay un libro para cada familia. Cuando estábamos un embrión, Dios se presenta a cada ser humano y le muestra un libro. Ese es el libro de lo que va a ser mientras esté en la tierra. Así como se lo mostró a David, y David lo dejó
expuesto en este salmo, se lo muestra a toda persona. Vas a andar por esta obra y demuestra todo lo que desde la eternidad está escrito por el Señor para que haga el cumplimiento de su propósito. Podemos corroborar esto porque en el libro de Apocalipsis también Juan va a decir, y vi un gran trono blanco en el juicio final, y al que estaba sentado en él, ante cuyo rostro huyeron tierra y cielo, y no fue hallado lugar para ellos, y vi a los muertos grandes y pequeños en pie delante del trono, y unos libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que habían sido escritas en los libros, según sus obras. En el cielo están varios libros, el de la vida, donde son escritos los que han de ser salvos, los que confiesan al Señor, y otro libro de las obras, varios libros de las obras. Es el mismo libro que vio David. En ese libro están escritas todas las obras por donde debes andar. Y en esta mañana hablamos reconciliación entre tú y el Señor, entre tus obras y las obras que están escritas que hagas y las que Dios preparó de antemano. Efesios dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales preparó Dios de antemano para que anduviesen en ellas. Obras escritas en este libro que puedes hacer en Cristo. El que lo sostiene y el que lo abre es Cristo Jesús, el Cordero que fue degollado, que fue sacrificado, y por su sangre puedes andar por ellas. Este es el libro rojo que ofrece la iglesia. Y le hablamos a todas esas personas que puedan conectarse en Cristo Jesús al camino del Señor y andar en unas obras para este día. Así que a nivel terrenal se entrega un libro rojo denominado así para ser archivado y ser un memorial. Pero la iglesia entrega un libro de testimonio para restauración de una población, de una familia. Un libro rojo porque el corderito es quien lo abre y lo entrega y da la oportunidad con su sacrificio para que puedas andar en una vida abundante, no de dolor, sino una vida de sanidad. Cristo reconcilió todas las cosas con el Padre y quiere Él que se reconcilie hoy tu vida con su propósito, con su propia vida, con las obras que están escritas en su libro. Cuando no hay quien anuncie las obras del Señor, se comienzan a hacer obras apartadas de Él. Pero ¿quién debe anunciar esas obras? Los padres deben hacerlo. Y si no hay padres o están padres en formación en Cristo Jesús, aparece la iglesia, los apóstoles, los profetas, los pastores, los maestros, los evangelistas, para que puedan impulsar a los padres, para que enseñen ellos a sus hijos y puedan creer y conectarse a las obras del Señor. Este es nuestro mensaje como iglesia para la herida que se abrió hace 40 años. Hay un libro rojo preparado para ti. Y pedimos perdón como iglesia por la iglesia de la década de los 80 y de los 90, que no tuvo la predicación ni la corrección a las mismas, ni una predicación personal ni colectiva efectiva donde se conectara a la generación y a sus niños en los caminos del Señor, en las obras del Señor, sino aliándose en políticas, aliándose con alianzas terrenales para andar en obras que no convienen. Y esta palabra va exclusivamente a los heridos por la erupción del volcán aquel 13 de noviembre del 85. El Señor les dice, pacientemente esperen a Jehová. Y Él inclina y oye su clamor. Y Él los hace sacar del pozo de la desesperación, de ese gran lodo cenagoso, y pone sus pies sobre peña y endereza sus pasos. Pone luego en sus bocas un cántico nuevo, alabanza para su Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en mí. El Señor les dice, bienaventurados son ustedes si ponen su confianza en mí. Yo aumentaré mis maravillas y mis pensamientos para con ustedes.
y no será posible contarlos. Cuando ustedes anuncien y hablen de ellos, no podrán enumerarlos. A todos los hijos y a los colombianos heridos del 85, pasen del volcán de la tragedia al monte de la salvación. Él los rescata del lodo cenagoso de sus mentes y sus almas con las que quedaron cautivos, y vengan al agua de su palabra para ser limpiados y reciban descanso. En el nombre de Jesús. Y ahora los heridos del año 85 por el terror, el secuestro, la desaparición y muerte de familiares y personas conocidas, y por la tensión y separación repentina y temprana de sus seres queridos, por la violenta y súbita tiniebla de muerte que entró en sus casas, el Señor les dice: amados, nunca se venguen ustedes mismos, sino den lugar a mi ira. Porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, les dice el Señor. Porque aquel día es para mí, Dios de los ejércitos, Dios de venganzas, para vengarme de los enemigos. La espada los devorará y se saciará y se empapará con su sangre, pues habrá una matanza para el Señor, Dios de los ejércitos, en su tierra. Mas para proclamar el año mío, el año de favor he venido, y el día de la venganza de tu Dios, y para consolar a todos los que lloran. Yo, el Señor, soy roca tuya y castillo tuyo y tu libertador. Dios tuyo, fortaleza tuya. Confía en mí. Tu escudo y la fuerza de tu salvación, tu alto refugio. Invócame y serás salvo de tus enemigos. Te rodearon ligaduras de muerte, Colombia, y torrentes de perversidad te atemorizaron. Ligaduras del Seol te rodearon. Te tendieron lazos de muerte, te asaltaron en el día del quebranto. Mas yo soy tu apoyo y te saco a lugar espacioso, te libro porque eres de mi agrado. El Dios que vengo tus agravios y someto pueblos debajo tuyo. El que te libro de tus enemigos y te elevo a los que están contra ti y te libro del varón violento. Y el Señor te dice: no preguntes más dónde están. Mía es toda carne y no hay desaparecidos para mí. Mis ojos contemplan toda la tierra y en mí están reunidas todas las cosas. Ven a mí y encontrarás lo que estás buscando. A los heridos de la toma del palacio, Dios les dice: pasen del lugar asaltado a la torre fuerte y segura. En el nombre de Jesús. Padre, soltamos estas dos palabras pidiendo tu sanidad para ellos, y tu palabra que no vuelve vacía, sino que hace lo que debe hacer, y tú eres un Dios de restauración, de sanidad. Vengas sobre la herida Colombia y en tu consultorio, por la sangre de Cristo, puedas traer apertura de corazón para traer fe a tu palabra, y esta que sana, que cambia la ceniza, el luto, por danza, por alegría, por gozo perpetuo, pueda hacerse carne en nuestra nación. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Le invito a que vamos a entonar una canción que es muy conocida, que habla de la sangre del Señor, y vaya listando la cena. Ya nos vemos. Cantemos juntos.
Amén. Hay poder en la sangre de Jesús que se derramó por cada uno de nosotros. Y en este momento le invito a que usted tome allí de la cena este jugo que preparó, el pan, y vamos a orar en esa dirección, orar por la sanidad eh, para estas personas que lo necesitan, para el territorio colombiano. Y antes de eso, me está acompañando aquí mi hijo Joshua, para que él va a orar específicamente por dos motivos. El primero es por esos niños que hoy en día son ya adultos y producto de esa tragedia aún tienen ese dolor en el corazón. Y va a orar luego por los niños que actualmente están, y vamos a orar por la niñez de Colombia, precisamente. Así que voy a comenzar orando y luego te voy a pedir a ti que ores por esos dos aspectos, por favor. Y le invito a que allí en su casa, en familia, puedan seguir esta oración y lo que el Espíritu ponga en sus bocas, en sus espíritus, para ser proclamado a sí mismo, también lo hagan, ¿de acuerdo? Padre, damos gracias a ti y por el poder que tenemos del nombre de Jesucristo y la capacidad que tiene la iglesia como agente tuyo aquí en la tierra y también allí en los cielos, de conectarse con las facultades de tu sangre y con las realidades de tu reino. Hoy en esa función estamos. E introducimos, Señor, estos elementos físicos, y aunque son físicos, son lo que representan hoy lo que anunciamos. La muerte del Señor anunciamos, pero también su resurrección. Y estamos hablando que hubo una sangre, y hay una sangre que habla mejor que la de Abel. Una sangre que no reclama justicia, mal por mal, ojo por ojo, diente por diente, sino una sangre que justifica. Y hoy, Señor, junto con todos mis hermanos colombianos, al participar de esta cena en representación de todo el territorio colombiano y cada persona que necesita sanidad, oramos que tu espíritu sea derramado y cambiado el ADN de la muerte, de la tragedia, y sea callada la voz de tragedia que extiende por todas las naciones. La voz de la violencia sea cambiada por la voz de la reconciliación que hay en Cristo Jesús, y el perdón por aquellos que tienen que perdonar a aquellos que secuestraron y mataron, el perdón también, y la reconciliación en Cristo Jesús, Padre. Damos gracias y pido, Señor, en nombre de tu Hijo Jesús, que la sangre del Cordero sea redimiendo hoy, sea extendiéndose y hablando por nuestra nación, Colombia, en Cristo Jesús. Amén. Padre, oro por los niños de esa tragedia que ya son grandes. Señor, sana la herida de aquellos niños que ya son adultos. Sana las heridas, Padre. Tienen que murieron sus padres o sus amigos o sus familiares, Padre. Señor, por favor, tú eres el único que puede sanar una herida. Señor, por favor, sánalos, por favor, Padre, y que ya estén mejor, Padre. Señor, sánalos, por favor, Padre. Señor, también oro por los niños de hoy en Colombia. Padre, por favor, extiende tu mano protectora sobre esos de cualquier desastre natural o secuestro, cualquier cosa, Señor, del mal que venga a los niños de Colombia, por favor, Padre. Señor, guárdanos y protégenos con tu mano sanadora y protectora. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, que así sea. Participemos, por favor, allí en casa. Amén. Amén. Vamos a terminar este tiempo haciendo una declaración ahora sobre todo el territorio nacional.
no sin antes aclarar porque Joshua tenía que ser un niño el que hiciera esta oración. Uno de los símbolos de la tragedia de Armero es Omaira Rodríguez, la niña que por televisión estuvo siendo enfocada, una imagen de terror, una imagen que los que hemos visto eso, pues conmovió nuestro corazón. Y era una niña de 13 años y se vio morir en cámaras. Y fue un 16 de noviembre, precisamente. Y hoy, 16 de noviembre, necesitamos un niño con una edad similar, donde pudiera orar por una nueva imagen para los niños, no una imagen de tragedia, sino una imagen donde los niños son guardados por el Señor, unos niños que le pertenecen al Señor y son libres de estas tragedias, de estas necesidades que en Colombia suelen suceder. Así que damos gracias al Señor por este agente redentor y por esto que el Señor está haciendo y comienza a hacer y continúa haciendo con nuestra nación. Para terminar, quiero declarar también esta palabra ahora sobre la nación. Colombia, hay un testimonio de salvación para ti. Limpia y redimida estás de todos tus pecados. Con el decreto de Jesucristo se levantan los decretos de maldición sobre ti. Se levanta el altar de sangre de la nación. Hablamos que las tierras y las aguas de la sangre contaminadas y derramadas en injusticia son limpias, limpiando así las aguas, los montes y la tierra donde cayó el clamor de esa sangre. Confesamos la finalización de la viudez y la orfandad en Colombia a causa del derramamiento de sangre injustamente. Hablamos tu libertad para entrar en pacto con el Padre. Desde la corte del Rey en el consejo de los santos, según la voluntad del Padre, guiados por el Espíritu Santo y pidiendo la intervención de Jesucristo, abogado fiel y testigo nuestro, en representación de Colombia, introducimos a la nación a la nueva dimensión de los tiempos de Dios, tiempos de su favor y de su restauración, presentándole al Padre como gavilla de cebada mecida y declarando: eres primicia de Dios. Y este es tu nuevo nombre, Colombia, primicia. Vendrán más naciones que caminarán a tu luz, que es la luz del Señor, todos los días de tu vida, y prosperarás y entrarás en el tiempo del Señor. Se escucha al cielo decir: por amor de primicia, no guardaré silencio. Por amor de ella no descansaré hasta que se rompa la aurora de justicia y arda la antorcha de la salvación. Entonces las naciones verán tu justicia y todos los reyes tu gloria, y te será dado nombre nuevo que la boca del Señor pronunciará, y serás corona fulgida en mano del Señor y diadema real en la palma de tu Dios. Nunca más serás llamada la desamparada, ni tu tierra la violenta, la desolada, sino que serás llamada mi deleite y tu país desposada. Pues como el joven se despoja con la virgen, así tu edificador se desposará contigo, y como el novio se goza con la novia, así tu Dios se regocijará en ti. Es anunciado en los cielos y en la tierra que al entrar en pacto con el Padre, el territorio colombiano recibe sanidad y un nuevo nombre, primicia. La iglesia de la nación es introducida en el diseño correcto sacerdotal de la tribu de Leví, así como en los días de David fue levantado el oprobio de la tribu sacerdotal que estaba sin gloria. En este día es levantado el ministerio sacerdotal en la casa de Leví, manifestado en las 3 regiones, en las 3 cordilleras, al igual que los mismos 3 órdenes sacerdotales de David. La occidental, toda su región y su cordillera, bajo la unción de Asaf. La central, bajo la unción de Emán. Y la oriental, bajo la unción de Emán. Al establecer el diseño de Asaf, Emán y Etán, veremos a Jedutún levantándose con la restauración del diseño de la adoración en primicia, porque es Jesucristo mismo adorando. Pues él mismo ha dicho: proclamaré tu nombre a mis hermanos en medio de la iglesia.
te cantaré alabanzas. En el nombre de Jesucristo se suelta sobre la iglesia de primicia la llave de David, con la misma que éste hacía que la nación de Israel entera adorara en todo tiempo. Esta misma llave descienda activando un anhelo nuevo y profundo, sincero, apasionado, hasta sentirnos enfermos de tanto amor del Señor. En esta hora, así como el profeta oró por cielos abiertos y lluvia, hablamos en nombre del Señor para que caiga un nuevo anhelo de adoración apasionada. Como dice la palabra del Señor, y salió una voz del trono que decía: alabad al Dios, todos sus esclavos, los que le teméis, pequeños y grandes. Y oí una voz, como la voz de una gran multitud y como el ruido de muchas aguas, como el estruendo de fuertes truenos que decían: aleluya, porque el Dios Todopoderoso reinó. Alegrémonos y regocijémonos y démosle gloria, porque las bodas del Corderito han llegado y su esposa se ha preparado, y le fue concedido que se vistiera de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Esta voz que sale del trono convoca para juzgar y remover ángeles, estableciendo un nuevo orden angelical sobre el territorio colombiano. La voz convoca al ángel de primicia y a los ángeles de todos los departamentos y la isla. Y se establece un Mahanaim, los campamentos celestiales y naturales que han estado peleando las batallas del Señor en este territorio. Y todos estos son llamados para escuchar los fundamentos y diseños del cielo para edificar la nación primicia. Como iglesia pedimos al Padre que se suelte su voz en todo el territorio, devolviendo la belleza y la honra a la familia, de manera tal que el nuevo anhelo nazcan los jóvenes de la nación por querer formar familias bajo pacto y promesa conforme a su diseño. Que se desate un espíritu de paternidad correcto para que se levanten varones y mujeres con la genética de Dios. Al ángel de Colombia, el Padre le dice a sonar la trompeta de la plata una vez más para que los verdaderos adoradores se levanten. Abre puerta delante de ellos para que levante su voz en medio de la congregación y toda oscuridad reinante se disipe y sea la lámpara de mi espíritu la que se establece en mi pueblo, y cada uno de ustedes a través de la adoración entienda la condición de su propio corazón. Levanta torres de adoración en todo el territorio y desde ahora bajen rollos con melodías, cánticos, tiempos de adoración y de refrigerio. Se ha escrito al ángel de esta nación y a los ángeles de los departamentos que son comisionados como porteros de su ciudad, de su municipio, de su región, de su circunscripción, en el nombre de Jesucristo. Soltamos una voz a la iglesia de esta nación, diciendo: a partir de esta fecha Dios promoverá mayores niveles de entendimiento y unción a aquellos que tomen responsabilidad de ser ministros competentes de un nuevo pacto y que entren también a ser porteros de su ciudad, de la región, del país, de toda la generación que Dios pone en sus manos. Soltamos la unción de porteros sobre la nación, porque el que toma la puerta toma toda la casa. Esto hace que todos los profetas, pastores, apóstoles, evangelistas y maestros entendidos tengan que recibir un ministerio adicional, el de ser porteros. Anunciamos que naces de nuevo, Colombia, por la acción del Espíritu. Anunciamos que el ángel de las aguas ha liberado y sanado y limpiado los ríos, las aguas, los mares, los dos océanos que rodean la nación, quitando la sangre de la muerte, liberando a los cautivos y llenando de vida y luz cada cuerpo de agua. Es establecido el ángel de las aguas como centinela en las fronteras lacustre de Colombia y de primicia. Hablamos que la luz del Padre llena todo vacío en la nación, la conciencia del Padre desciende y se hace viva para llenar vacíos que el terror dejó en esta tierra. El Padre es paz infinita, amor infinito, y su sustancia llena los tiempos futuros de esta nación, y su vida llena todo lugar de muerte. El Padre ha decretado que el ciclo de destrucción ha terminado. Se establecen límites para que el destructor no llegue a ti. Se ha sacado Colombia de la maldición del 9 y se ha establecido bajo el 8 el diseño del primer día como nación, el nuevo inicio para la nación Colombia. Esta declaración
de refundación es decretada por la boca del Señor a través de su iglesia en esta nación y por el testimonio del Espíritu y la sangre, dado en Bogotá, en la ciudad capital, nación de primicia, y se ha comunicado a todas las autoridades y poderes en los cielos y en la tierra por medio de la iglesia, y cúmplase la palabra, la voluntad y el decreto del Rey. Amén. Comunicamos este testimonio a todo el que nos oiga en lo natural y en lo celestial, para que sea escuchado y cumplido, y que esto entre en cada casa y corazón que ama el nombre del Señor. Damos gracias al Señor y hacemos memoria de esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias al Señor por este tiempo. Y le invito a dos cosas para terminar. Vamos a terminar volviendo a declarar la misma canción, que hay poder en la sangre, pero vamos a cantarlo con una conciencia, ya no que somos individuales. No Alex la va a cantar la nación Colombia. Primicia la va a cantar hoy. Así que con ese entendimiento, cantémoslo y finalizamos este tiempo. Y segundo, comparta esta palabra a toda persona que usted crea que necesita esa sanidad. Más que el video, lo que usted ha recibido en su espíritu, pueda compartirlo. Que el Señor le bendiga. Cantemos juntos.